Espero que no os estorbe mucho. Vamos a empezar, si os parece bien, poniendo este tiempo delante del Señor. Señor, te damos gracias por este día, también por el alimento de tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos guíe. También, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, tanto ahora en la enseñanza como luego en el tiempo de adoración y de la predicación de la palabra. Ponemos este tiempo delante de ti para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el mes pasado, como sabéis, esto se hace el segundo domingo de cada mes. ¿Vale? Entonces, el mes pasado estuvimos hablando de la oración y hoy vamos a hablar otra vez de este tema porque quedaron algunas cosas pendientes, aunque en realidad se podría estar hablando de la oración varios domingos, incluso varios meses. Pero bueno, he intentado resumirlo de la mejor manera posible. Bien, pues si os parece vamos a repasar un poco para no perdernos lo que vimos el día anterior, muy rápidamente. Vimos... A ver cómo va esto. ¿Le he puesto bien la pila? Pues no lo sé. Sí, a lo mejor le he puesto la pila al revés, perdón, ¿eh? No, yo creo que está bien. A ver. No. Mira, a ver. Bueno. Sí, ya he empezado. No, espera, ¿son las 11 menos 10? No. No, son las 11 y 5. Perdonar para... Están mirando a ver... Si no lo vas pasando tú. Ahora ya sí. Gracias. Bueno. Vimos que es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Es una definición del Catecismo de Westminster. Un error que solemos cometer es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Estoy resumiendo un poco lo del día anterior, aunque vamos a ir de lleno ahora. ¿Qué errores se suelen cometer al orar? Bueno, pues aquí comenté unos cuantos. Van a repeticiones de manera egoísta, no buscando su voluntad, sin perdonar, sin arrepentirse, no siendo sincero, sin confesar nuestros pecados, con prisas, no siendo consciente de con quién estamos hablando, pedir cosas superficiales, poco tiempo para orar, no todos los días, sin respeto y reverencia, sin acción de gracias, sin alabanza y adoración, para ser visto por otros, solo cuando necesito algo, no dar la importancia a la oración comunitaria y no buscar primero sus cosas. La forma acertada, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento. Bueno, pues esto es que debemos de pedir por las cosas espirituales también de otros. El orden y la forma, pues al Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Ese sería el orden y la forma, es decir, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, aquí es donde me quedé el otro día, entonces sí que os voy a pedir que participemos el máximo posible. Si tenéis Biblias, que las tengáis preparadas para buscar textos, aunque no vamos a mirar todos, porque si no, solamente ya con esto que estamos viendo aquí tendríamos para toda la mañana, porque hay muchísimos textos. Pero lo que creo que debemos de ver es, cuando en la palabra vemos el tema de la oración, ¿qué aspectos hay? ¿Qué aspectos hay? Es decir, ¿cuándo se utiliza la oración? ¿Por qué y para qué? ¿Vale?
En primer lugar vemos que he puesto ahí personas que oraron y Dios actuó cuando oraron, ¿vale? Esto no solamente ocurre en la palabra de Dios, esto ocurre también hoy en día. Cuando oramos, cuando pedimos al Señor, Él nos contesta, nos oye y contesta. Y a veces nos contesta positivamente y otras veces negativamente y otras veces sencillamente hay un silencio, ¿vale? Eso lo sabemos todos los que hemos orado, ¿verdad? Pero vemos aquí ejemplos de que se oró y Dios actuó. Por ejemplo, en Génesis 25:1, no hace falta que lo busquemos, de los que me acuerde los voy a mencionar y así no vamos más rápido, ¿vale? En Génesis 25:1 es el caso en el que Isaac ora a Dios porque Rebeca no puede tener hijos y entonces Dios actúa y ella se queda embarazada, ¿vale? Ella se queda embarazada. Eso es un ejemplo en el que Isaac ora y Dios actúa. En Éxodos 8, 29 a 32 es cuando las plagas de Egipto, una de las plagas es las moscas. Bueno, esto ocurre con más plagas, ¿vale? Entonces el faraón va a Moisés y le dice, por favor, pide al Señor, pide a Yahvé que quite esta plaga. Y entonces Moisés le dice, vale, pero entonces tienes que dejarnos ir. Y le dice, sí. Y entonces Moisés ora, es retirada esa plaga y luego el corazón del faraón, como sabemos, es endurecido y les dice, no podéis ir. Y esto ocurre en varias ocasiones, pero se ve como Moisés ora y esas plagas son quitadas. Vemos el efecto de la oración y la contestación de Dios. En Números 11, del 1 al 2 y 21, del 6 al 8, es cuando... Bueno, vamos a buscarlo. Si alguien puede buscar Números 11, del 1 al 2, y otra persona puede buscar Números 21, del 6 al 8. Y si queréis, otra persona puede buscar 1 de Samuel 1, 9 y 11. Si alguien tiene Números 11... Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Vemos como un hombre de Dios ora al Señor por algo que estaba sucediendo, y entonces el fuego es extinguido. El Señor escucha la oración y contesta y actúa conforme a esa... Ahora todo esto es misterioso, ¿no? Es decir, el Señor actúa cuando nosotros oramos, pero no actuaría si nosotros no orásemos. Es decir, esto ya pues nos perdemos aquí, ¿verdad? Porque nos perdemos en que Dios es omnisciente, es todopoderoso, todo lo sabe, sabe que vamos a orar, sabe que Él va a actuar conforme a su voluntad en base a esa oración. Entonces aquí ya nos perdemos, ¿vale? Pero sabemos que cuando oramos Dios actúa de manera misteriosa y no sabemos por qué, ni cómo, ni de qué manera, ¿vale? Pero Él quiere que esto sea así. Bueno, si alguien tiene 21 del 6 al 8, aunque es muy parecido a lo que ha leído Jesús, creo que aquí está hablando de la serpiente de bronce y entonces Moisés igual ora y pide y entonces el Señor la solución que le da es que ponga una serpiente de bronce en un madero para que cuando miran a esa serpiente el veneno de las picaduras de las serpientes del desierto no genere mortandad, sino que esas personas sean libradas de ese veneno. Y en 1 de Samuel, sé que os he dicho que lo busquéis, pero me acuerdo ahora de qué habla. Está hablando de cuando la madre de Samuel está orando y pide que le dé un hijo y que si le da ese hijo lo va a dedicar al Señor, y entonces nace Samuel, que es uno de los grandes profetas de Israel, ¿vale? Luego vemos un montón de casos, podríamos seguir y seguir a lo largo de toda la Escritura y también a lo largo del Nuevo Testamento en cómo las personas, los hijos de Dios oran y el Señor lo escucha y responde en base a su voluntad, por supuesto, siempre. Esto sería uno de los aspectos. Otro, orar sin buscar su voluntad. Esto es interesante. Si alguien puede, por favor, buscar Segundo de Crónicas 33, del 1 al 6. En Isaías 38, del 1 al 5, lo voy a leer. Isaías
38. Este caso es interesante, ¿no? A veces pedimos sin buscar la voluntad del Señor y en algunas ocasiones el Señor contesta esa oración, pero no es lo más adecuado para la vida de esa persona o para la Iglesia, o en este caso para el pueblo de Israel. Isaías 38, del 1 al 5, dice lo siguiente. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Yahvé dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Yahvé, y dijo: Oh Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Yahvé a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Yahvé, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Ezequías iba a morir y recibe esa noticia, y entonces él ora y el Señor le añade 15 años, porque él quiere, por su voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en esos 15 años? ¿Qué ocurren en esos 15 años? Pues si alguien tiene segundo de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová habla, echando delante de los hijos de Israel. Hasta el 6. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hijo, de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agueros, era dado a adivinaciones, y consultaba y adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta acceder su ira. Vale. Manasés nació en esos 15 años de prolongación que Dios le dio al rey Ezequías. ¿Esto quiere decir que esto no era la voluntad de Dios? No, era la voluntad de Dios. Pero Ezequías no pidió conforme a lo mejor, sino pidió conforme a su propio deseo. Y esto a veces pues no es lo que debemos de hacer. Cuando oramos debemos de pedirle al Señor que sea lo mejor en todo. Lo mejor, porque Él sabe qué es lo mejor. En este caso no sabemos si lo mejor hubiera sido que Ezequías hubiese muerto antes de esos 15 años de prolongación, por causa de su oración. Pero sabemos lo que sucedió en esos 15 años. Uno de los peores reyes de Israel pasó a sus hijos por fuego, incluso, adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, idolatría brutal, y uno de los peores reyes en la historia de Israel. Entonces, lo que quería que viésemos con esto es la importancia de cuando oramos no pedir conforme a nuestros deseos o deleites, sino conforme a la voluntad de Dios, y que sea siempre lo mejor para nuestras vidas, no lo que nosotros creemos que es mejor para nuestras vidas. No sé si estamos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero nuestro corazón es egoísta, por lo menos el mío, no sé el vuestro, y entonces a veces cuando vamos al Señor, vamos como vimos en el día anterior, ¿no? Vamos al genio de la lámpara para pedirle nuestros deseos
y que Él nos lo conceda. Además que el genio de la lámpara no podía decir que no, tenía que conceder esos 3 deseos, ¿no? Pero Dios no es esto. Dios tiene voluntad propia y además es una voluntad buena, perfecta, agradable y es lo mejor siempre para nosotros. Estábamos aquí, ¿verdad? Orar en la angustia. Bueno, esto no vamos a ir a los textos, pero los salmos hablan mucho de... el salmista ora desde la angustia, desde el dolor, desde el sufrimiento. Por ejemplo, Jonás 2:7, vemos que Jonás ora desde la barriga del pez. Le tienen que echar al mar, viene un pez, lo traga, y en medio de ese trance, y en la profundidad del mar y dentro del pez, en medio de una situación extrema, ¿verdad? Entonces Jonás ora a Dios. Y bueno, si alguien quiere saber todo lo que pasó y no lo sabe, pues puede leer el libro de Jonás. Pero nosotros también oramos desde la angustia, desde el dolor, desde el sufrimiento en nuestras vidas. Y cuando clamamos a Dios, Él nos escucha, nos oye, nos da paz, consuelo, abrigo y camina con nosotros. La oración del impío. ¿Alguien puede leer Proverbios 28:9? Proverbios 28:9. Proverbios está después del libro de los Salmos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, aquel que no cree en el Señor, pero aparte vive una vida totalmente alejada de Dios y no sigue a Dios, su oración es abominable, ¿verdad? Y no es escuchada en un sentido. Ahora después hablaremos un poco de algunos aspectos con respecto a esto. Pero esta es la realidad. La oración del impío no es como la oración de aquellos que han depositado su vida en Cristo, ¿verdad? Él nos oye, está atento y nos libra de la angustia. Esto lo podemos ver en el Salmo 34 y también lo podemos ver en Primera de Pedro. Primera de Pedro, este sí lo voy a leer. Lo leo yo si os parece. Primera de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos que aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, sus oraciones son escuchadas. Los oídos del Señor están atentos a estas oraciones y nos libra de la angustia. Él no oye en el pecado. Esto lo podemos ver en el pueblo de Israel, como por ejemplo en Jeremías, si alguien puede buscarlo, Jeremías 7:16. Jeremías 7:16, y otro puede ir buscando Hebreos 5:7. Jeremías 7:16, a ver qué dice sobre el pueblo de Israel, que sabemos que se había desviado. Es decir, lo que está diciendo aquí es, le está diciendo al profeta Jeremías, no te molestes en orar por este pueblo, porque no te voy a escuchar, porque son tantas las abominaciones, idolatrías, desasistir a las viudas, etcétera, ¿no? Y aquí habría que leer un poco el contexto, pero lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era todo lo contrario a lo que Dios había dictado en su ley. Y lo que está diciendo Dios es, no te molestes, porque este pueblo ya tiene su sentencia, debido a su maldad, debido a que me ha dado la espalda. Luego Él no oye cuando está el pecado por medio. Esto no quiere decir, es decir, Él no nos oiría nunca a ninguno de nosotros porque todos pecamos, ¿verdad? Pero está hablando de otra cosa, está hablando de tener una vida entregada al pecado, una vida totalmente alejada de Dios, ¿verdad? Hebreos 5:7, si lo tiene alguien buscado. Y
Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Cristo pidió, eso lo sabemos si leemos los evangelios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero luego que dice Jesús, hágase tu voluntad. Y eso es lo que se hizo, la voluntad del Padre. Luego, ¿somos oídos por el Señor? Claro que sí, pero siempre se hace su voluntad. Siempre se hace su voluntad. Ahora, como hemos visto antes, la oración del impío no es escuchada por el Señor, ¿verdad? Entonces, por esta regla de 3, como todos somos impíos, antes de convertirnos y antes de ser regenerados, nuestras oraciones nunca serían escuchadas. ¿No? ¿Qué pensáis? El Señor sabe, ¿verdad? Sabe cómo son las cosas. En Hechos 10, este lo voy a buscar yo, Hechos 10, vemos como Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio, en principio, aunque tenía fe, no tenía una fe salvífica hasta este momento, pero vemos que aquí su oración es escuchada. Es decir, cuando vamos al Señor para nuestra salvación, cuando vamos al Señor arrepentidos por nuestros pecados, cuando vamos al Señor buscando su regeneración y su luz, Él sí escucha a esa persona que aunque todavía no ha sido regenerada, va a serlo. Esto tiene lógica, ¿verdad? No es lo mismo que una persona que es un diablo, por decirlo de alguna manera, y que no tiene ninguna intención de ir a Cristo. Es ahí cuando su oración no es oída por el Señor, porque el Señor lo oye todo, pero no es escuchada de la misma manera, ¿verdad? Todos podemos orar, no vamos a ir a esto, pero todo el mundo puede orar, puede decirle al Señor en un momento dado algo, sea creyente o no. Como hemos visto, algunas oraciones no son escuchadas, otras sí. En oración le buscamos, esto es cuando en Daniel 9:3, si queréis podemos leerlo, en Daniel 9:3 dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y entonces empieza ahí la oración de Daniel, ¿no? En oración le buscamos cada día. Vemos que en Mateo 17:21 habla de echar fuera demonios, con oración también. Dice que este género solo sale con oración y ayuno. Para no entrar en tentación, Mateo 26:41. Para nombrar ancianos y diáconos, se utiliza la oración con imposición de manos. Para sanar también a enfermos, Hechos 28:8. Para salvación, Romanos 10:1. ¿Qué dice Romanos 10:1? No sé si alguien lo tiene memorizado. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La oración de Pablo para Israel era para salvación. Otra cosa es que todo Israel fuese salvo, que no lo es, ¿verdad? Toda la nación de Israel no es salva porque no todos han sido regenerados y no todos han sido perdonados por sus pecados, porque no se han arrepentido. Pero sí que Pablo ora por las personas para salvación, siempre buscando su voluntad, dentro de su voluntad, porque eso no nos corresponde a nosotros. Para ayudar, esto lo vemos, que Pablo dice, orar para ayudarme, para mi ayuda, ¿no? Es decir, que cuando yo oro por otro, porque no tiene trabajo, estoy ayudándole delante del Señor.
para ayudar, por el crecimiento personal y de la Iglesia. 2 Corintios 13:9. ¿Qué dice 2 Corintios 13:9? Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Vemos cómo Pablo oraba por su perfección, por la perfección de ellos, por el crecimiento espiritual de ellos. Para no estar afanosos, conocemos este pasaje, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por nada estemos afanosos. Vamos a Él en oración para descansar en Él. La oración puede cambiar las cosas. Filemón 1:22. Si alguien lo puede buscar, Filemón 1:22. Y otro, Filemón 1:22, y otro si puede buscar Primera de Pedro 3:7. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vemos aquí cómo a través de las oraciones Pablo le está diciendo esto a Filemón, y espera que a través de esas oraciones se cumpla eso. Y pueden tener estorbo las oraciones por causa del pecado. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:7? Si alguien lo tiene. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que cuando no vivimos sabiamente con nuestras mujeres y las tratamos como vaso frágil y no las amamos como corresponde, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Esto, al leerlo, sorprende un poco, ¿verdad? Pero es lo que Pedro dice aquí. Pueden tener estorbo por causa del pecado. Ahora, ¿cómo se debe orar? Hemos visto distintos aspectos que se ven en la Escritura. Hemos visto distintas cosas. ¿Se podrían sacar más? Seguramente. He tardado unas cuantas horas en sacar todas esas cosas. Pero la cuestión es cómo se debe de orar. ¿Cómo debo de orar? ¿Qué se os ocurre? A mí se me han ocurrido algunas cosas. ¿Cómo debemos orar? ¿Tenéis alguna idea de cómo debemos orar? Bueno, distintos aspectos. O si queréis pasamos directamente a lo que he preparado, pero por hacernos pensar un poco. De diferentes maneras se puede orar. Yo voy orando hasta por la calle caminando. Es decir, en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Cada momento, cuando tu corazón está dispuesto, yo creo. Uh-huh. En todo tiempo. Hay muchas maneras. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué más se os ocurre? Creo que es fundamental también que tengamos un tiempo donde podamos centrarnos. O sea, es verdad que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar, pero creo que es fundamental para nuestra vida espiritual que podamos buscar un tiempo donde podamos estar concentrados solamente en poder dirigirnos al Señor en oración, ¿no? Es decir, un tiempo diario, Sí. dedicado a la oración, ¿vale? ¿Qué más se os ocurre? O podéis... Cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. En cualquier circunstancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo que hace es que podamos pensar un poco en nuestra mente. Hay personas que se atreven a decir lo que piensan, hay otras que no, pero ya hemos estado ahí pensando, a ver, vamos a mirar algunas cosas que podemos encontrar en la Escritura, ¿no? En todo tiempo, Salmo 86:3, 88:1, pero podríamos encontrar más textos. ¿Qué dice Salmo 86? Porque no me acuerdo, la verdad. Salmo 86, si alguien... O bueno, Lucas 21, Efesios 6:8, mejor. Efesios 6:8, si alguien lo tiene... Salmo 80, ten misericordia de
Jehová, porque a ti clamo todo el día. Todo tiempo, ¿verdad? Creo que Efesios 6:8 lo dice de otra manera, pero el concepto es muy parecido. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Habla de no cesar en la oración. Sí. Sabiendo que el bien de cada... no, esto no es. Ah, 6:18, vale. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego vemos en todo tiempo. De lo profundo, bueno, sabemos este salmo, ¿no? Lo cantamos aquí. De lo profundo clamo a ti. De lo profundo, es decir, desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro ser, no de una manera superficial, pidiendo perdón. El Salmo 32, pero hay otros ejemplos en la palabra, ¿no? Pidiendo perdón. Debemos estar pidiendo perdón. Varias veces al día. Daniel 6:10. ¿Qué es lo que vemos en Daniel 6:10? Que Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba y abierta su ventana oraba. 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Es una buena costumbre? Sí, es una buena costumbre, ¿verdad? Varias veces al día. Debemos orar por nuestros enemigos. Esto es más complicado, ¿verdad? Cuando alguien está ahí atravesado, pues puede ser un vecino, o puede ser un familiar, o puede ser un hermano de la iglesia. No es que lo considere mi enemigo, pero prefiero estar lejos, ¿verdad? Y qué difícil es orar por esas personas que no nos caen precisamente bien, o incluso que son nuestros enemigos. Pero el Señor Jesús dijo que orásemos por nuestros enemigos. Esto lo podemos ver en Mateo 5:44, seguro que recordamos ese pasaje. En privado y no para ser vistos. Y esto no quiero que se malentienda, es decir, debemos orar aquí en la iglesia. Cuando hay un tiempo de oración en los cultos es bueno que alguien alce su voz y alabe al Señor, ¿verdad? El problema es del que ora. Si lo hace para ser visto por otros y para que otros digan, fíjate qué espiritual es, entonces el problema lo tiene esa persona. Y creo que eso es de lo que está hablando en este pasaje. No debemos orar para ser vistos, para que otros nos halaguen, que era lo que hacían los fariseos, sino que debemos hacerlo principalmente. Nuestra vida de oración debe ser en privado, en nuestra habitación, cerrada la puerta, delante del Señor, pero también vemos que debe de ser comunitaria. Creo que viene ahora después. No con repeticiones, esto creo que lo hablamos el otro día, no estar repitiendo siempre lo mismo y siempre lo mismo, porque además no tiene ningún sentido. Si yo estoy hablando contigo y estoy siempre repitiendo una palabra, al final dirías, le falta un hervor, ¿no? O sea, si estoy hablando con Jesús y siempre le estoy repitiendo la misma coletilla, diría, ¿por qué hace esto, no? Y esto es algo muy común en la oración. Repetimos una y otra vez la palabra Señor, por ejemplo, o otras palabras, ¿no? Esto no quiere decir que la oración no salga de mi corazón, pero sí que debo de cuidar cómo la hago, ¿no? No con repeticiones, constantes, es decir, siendo constantes en la oración. Romanos 12, 12 dice: gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, perseverando, lo podemos ver en Colosenses 4:2, con fe y sin dudar, buscando su voluntad. Aquí lo que vemos es la oración de Jesús y cómo él buscaba la voluntad del Padre. Jesús es un buen ejemplo para saber cómo orar. Pasar mucho tiempo orando. No sé lo que dice Lucas 6. Si queréis podemos mirarlo. Lucas 6, 12. Está hablando de Jesús y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Jesús tenía una vida constante de oración al Padre, constantemente se iba aparte a orar. Y esto lo menciona muchísimo. Pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo, buscando su voluntad, mucho tiempo orando, humillándonos delante de Él. Es decir, no debemos de ir con una actitud prepotente o altanera, sino sabiendo quién es Dios y quién somos cada uno de nosotros, humillándonos delante de Él. Con otros, esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque oraban todos unánimes en ruego y oración. Porque cuando encarcelaron a Pedro, estaba toda la iglesia orando por ello, etcétera, 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 ¿no? La vida de oración en los primeros creyentes, en los primeros cristianos, la vida de oración conjunta en las casas era algo muy común, y también en el templo. Y en este sentido también sigue siendo hoy en día importante la vida de oración conjunta de la iglesia. Toda oración y ruego con acción de gracias. Esto lo vemos en Filipenses 4:6. Con gran insistencia, sin cesar, por todos los hombres. Sabemos que hay pasajes que dicen que oremos por todos los hombres, por los gobernantes, por los que nos gobiernan, por nuestros enemigos, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos en la iglesia, por todas las personas, por todos los hombres y mujeres, por todo el género humano, entiendo que dice ahí. Por los gobernantes, como he dicho antes. Bueno, he puesto algunos ejemplos que vemos en la palabra, pero como digo, ¿cómo se debe orar? Pues se podrían decir miles de cosas. He puesto las que he visto en la palabra, las que creía que eran más importantes. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Antes de pasar al último punto. Pedirlo en su nombre. Pedirlo en el nombre de Jesús, ¿no? Pedirlo, bueno, ahora sí. Bueno, eso creo que ha salido antes. Al Padre, en el nombre de Jesús y en el Espíritu, ¿no? Por ejemplo, yo he oído a veces decir, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Poderse se puede orar, pero vemos que el orden en la palabra es al Padre, en el nombre de Cristo y en el Espíritu. ¿Se puede orar al Hijo? Sí, se puede orar, claro que sí. Y de hecho muchas veces decimos Señor, y cuando estamos diciendo Señor, estamos hablando con el Padre y con el Hijo. Pero nuestro Señor es Jesucristo. Es decir, cuando oramos, interviene toda la Trinidad de Dios. Interviene el Padre, interviene el Hijo y interviene el Espíritu Santo. Pero debemos de conocer el orden. Y el propio Jesús oraba al Padre. Oraba al Padre, no oraba al Espíritu. Luego esto es importante. Pero, ¿se puede orar al Espíritu? Sí, pero no lo vemos mucho en la palabra, ¿verdad? Entre otras cosas porque el Espíritu Santo está con nosotros. Está con la Iglesia y está morando en nosotros. Entonces, es que Él está con nosotros. Está aquí. Sin embargo, el Padre y el Hijo es diferente. El Hijo no está físicamente aquí, pero sí está su Espíritu. También está el Espíritu del Padre, porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, aunque es una persona. Todo esto ya me estoy metiendo en terrenos cenagosos y pantanosos, pero es lo que la palabra de Dios dice, ¿vale? Ahora, ¿qué vemos en Mateo 6, del 9 al 13? Si queréis podemos buscarlo todos para irlo viendo todos, ¿vale? Mateo 6, del 9 al 13. Bueno, pues esto es una oración que hizo Jesús para enseñar cómo orar. Pero ha sido la oración peor malinterpretada de la historia, porque se utiliza como un talismán. Es curioso, justo antes dice, no os hagáis semejantes en el 8. A ellos, ¿dónde dice lo de la vana repetición? No usando vanas repeticiones. Bueno, lo dice... sí, en el 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la habladuría serán oídos. Es interesante, ¿no? Como justo 2 versículos antes de Jesús elaborar el Padre Nuestro,
dice no uséis vanas repeticiones. Y esta ha sido la oración más repetida de manera vana durante la historia de la humanidad y del cristianismo. Porque repito el Padre Nuestro una y otra vez, lo memorizo y lo repito y lo repito y lo repito, como si fuese un talismán, algo que me protege o algo que... Y lo que está haciendo aquí Jesús es hacer un modelo para que aprendamos a orar, no tanto que tengamos que repetir esto. Mateo 6, del 9 al 13. La oración modelo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, lo que hemos mencionado antes, dirigiéndose al Padre, dejando claro su posición. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Él es soberano, nosotros somos seres mortales sometidos al tiempo y al espacio y a las aflicciones y al pecado. Él es todo lo contrario, un ser santo, todopoderoso, infinito, eterno. Tenemos que ser conscientes cuando nos dirigimos a Dios a quién nos estamos dirigiendo. Y es cierto que Él es nuestro amigo, pero también Él es nuestro Dios y está por encima de todas las cosas. Reconocimiento de su posición y alabanza. Venga a nosotros tu reino, dice. Debemos anhelar su venida y debemos también pedirle por esto. Señor, ven pronto, ven pronto. Aunque sabemos que Él vendrá cuando Él lo tiene así determinado. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vemos lo que hemos visto antes. Debemos ir a Él buscando su voluntad. ¿Para qué? Para pedir por ella. Si tu voluntad es que yo haga esto, entonces he encontrado un tesoro, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta, es lo mejor para nuestras vidas. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos de pedir también por nuestra provisión, sabiendo que Él nos la da, sabiendo que Él sabe nuestra necesidad, pero Él quiere que le pidamos por el pan nuestro de cada día, por nuestras necesidades físicas, y yo diría también nuestras necesidades espirituales. Pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones dice lo que nos ofenden, perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Pedir perdón por nuestros pecados, siendo conscientes de que nosotros también tenemos que perdonar, como el Padre nos perdona a nosotros a través de Cristo. Como he dicho, siendo consciente que tengo que perdonar. Clamar, pedir, suplicar al Señor su ayuda, su asistencia en la tentación. En la tentación. Porque la tentación va a venir, más pronto que tarde, a cada uno de nosotros. Y debemos de ir al Padre y pedirle y decir: no nos metas en tentación. Ayúdanos en la tentación, porque de la tentación han venido los grandes pecados de la humanidad, ¿verdad? Y en nuestras vidas también. Pedir que Él nos libre del mal. Esto no es malo. Señor, ayúdanos, líbranos del mal. Pero si no somos librados de ese mal, ayúdanos a soportarlo, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Reconocer quién es Él, alabarle, adorarle, reconocerle, rendirle pleitesía. Vemos que en la oración del Padre Nuestro aparecen todas estas cosas. Todas estas cosas. Y como he dicho antes, no usando vanas repeticiones. No usando vanas repeticiones. Luego en el Padre Nuestro tenemos la oración modelo. Tenemos todas las cosas que debe haber en una oración. Ahora, yo puedo ir al Señor en un momento dado y solamente pedirle por algo, ¿verdad? Ponemos a través del teléfono: oremos por esto, que está pasando esto y tal. Pues yo voy al Señor y a lo mejor en ese momento estoy andando por la calle o estoy trabajando o estoy haciendo esto y lo otro, y no me voy a poner a alabarle, a bendecirle, a reconocer quién es. Es decir, hay que reconocer la situación en cada momento. Y en un momento dado, en unos segundos, puedo ir al Señor y orar, ¿no? Y pedirle por algo. Pero lo ideal es apartar un tiempo, como hemos oído antes.
o varios tiempos durante el día. Lo ideal es todo esto, reconocerle, ir al Padre en el nombre de Jesús, buscar su voluntad, pedir por provisión, pedir perdón por nuestros pecados, recordar si yo he ofendido a alguien o tengo que perdonar a alguien o alguien me tiene que perdonar y pedirle perdón, reconocer quién es Él, pedirle que me ayude en la tentación, que me ayude en la aflicción, que me ayude en la angustia. Es decir, Él es mi protector, Él es mi guía, Él es mi amigo, Él es el que está conmigo todos los días de mi vida, Él es el que alumbra en la oscuridad, Él es el que marca la flecha en el camino hacia donde debo ir. Él y solo Él, por lo cual a Él debemos de ir en oración, ¿verdad? Pues hasta aquí, lo vamos a dejar aquí, creo que me he pasado 5 o 10 minutos, así que vamos a ir al desayuno. No sé si alguien quiere decir algo brevemente, algo que piense o alguna cosa. Sé que hoy no ha sido tanto de hablar, ha sido más condensado el estudio, pero espero que haya merecido la pena. Si os parece, vamos a terminar. Sí. En cuestión a lo que acabas de decir, en punto de vista, el decir que cuando estás trabajando orar rápido, no sería un poco egoísta en el sentido porque al final ir al Padre es hacer esto, ¿no? Glorificarle. Eso es como comentarle a alguien lo que está pasando. Si realmente no dedicas ese tiempo a Dios en una petición o clamar a Dios algo que necesitas, porque al final si te das cuenta todo el Antiguo Testamento, las oraciones y las peticiones eran un poco egoístas todo, porque al final todo eran peticiones. Entonces el pedir algo al Señor y solamente dedicar ese tiempo para pedir al Señor y no dedicar su voluntad y todo lo que realmente conlleva una oración, es como un comentario a Dios más que nada, no una petición, ¿no? Bueno, es un comentario es una oración en realidad. Es decir, lo que he querido decir con eso es que esto es lo ideal cuando te sientas en tu casa y estás media hora o el tiempo que dediques orando. Pero si tú estás en una situación determinada, que ha pasado algo, pues no te puedes sentar. En ese momento dices, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas, o guíame, o dame sabiduría en este momento. Y en ese momento no te pones a alabarle a Él porque no tienes tiempo. A lo mejor te ha pasado algo, o a lo mejor en ese momento no puedes. Eso era lo que yo quería decir. Pero que cuando nos sentamos delante del Señor en nuestra casa y decimos ahora este tiempo es para el Señor, creo que no debemos hacerlo de esa manera. Pero si estamos en una situación determinada, por ejemplo, si estás ante una tentación, en ese momento, Señor, ayúdame en esta tentación, ¿no? Y estás ahora en ese momento así ahí, evidentemente no es lo mismo que si estás sentado en casa, era lo que quería decir. Pero es cierto que, a ver, el corazón humano es egoísta, o alguno aquí piensa que no es egoísta. Yo soy egoísta. Todos somos egoístas, ¿verdad? Pensamos en nosotros y en los nuestros y en lo mío, ¿no? Entonces, cuando vamos a orar, ese egoísmo se refleja. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que no debemos de ser tan egoístas y tan ególatras, sino que debemos de abrir más nuestra mente, ¿no? Y eso es lo que creo que a la hora de orar debemos aprender, que no estoy yo solo, o no estoy yo y mi familia solo, sino está la Iglesia, está el mundo, está Dios, y que yo soy un pequeño granito de arena insignificante en medio de toda la creación, ¿no? Entonces, pero a veces pensamos que somos como en la Edad Media, ¿no? Se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todo daba vueltas alrededor de la Tierra. Fijaros si era egocéntrico el ser humano, ¿no? Y luego ya se dieron cuenta que parte de ese universo que conocemos gira alrededor del Sol. Ya no gira alrededor de la Tierra. Porque claro, la Tierra es donde vivimos y entonces nosotros somos lo más importante, ¿no? Pero sí es cierto que somos egoístas. Y en la palabra de Dios se ve ese egoísmo también, porque eran seres egoístas también. Pero bueno. una consulta. A veces pasa que la oración en la casa, como que no tienes esa disposición, ya sea por cansancio, ya sea porque llegas de trabajo, ya sea por lo que hay más cosas que hacer. Pero a veces
en la calle o en el trabajo o en el metro, hay momentos en que el corazón sí está dispuesto, deseoso, o a veces simplemente porque estás pasando tu perro. Es que algo que sale de muy adentro de ti, que brota. Que claro, que brota, esa es la palabra correcta, de dirigirte al Señor, de agradecer, y a veces, muchas veces, andando con el perro o en la calle, hasta se te caen las lágrimas por la profundidad que uno siente, que a veces eso no pasa en casa. Sí. Entonces la oración a veces, yo no sé, a lo mejor de mi parte, muchas veces en casa mismo a veces, que estoy cansada, llego al trabajo, tengo que hacer cosas y como que ya esa disposición no está tanto. Sí que lo oramos, pero como que muchas veces yo de casa ya no tengo ese brote tan emocionante y tan dispuesto. Sí. Y sin embargo, en mi trabajo, por ejemplo, hay momentos en que, bueno, pasan cosas, agradecimiento o algo, y que sí, que te dan ganas de irte al baño, rodillarte, qué sé yo, pero a veces en casa siempre no tengo yo. Bueno, a veces sí, pero a veces no, por lo mismo que te repito, que uno llega cansado, tiene que hacer cosas y tiene que conversar ya con los demás y tal. Pero yo creo que el momento de mi parte me parece que también todo es valioso, el orar, como te digo, estando fuera de casa. O simplemente ves una persona que está más necesitada que yo y decís, Señor, yo doy gracias a ti en esta situación. Entonces, por ejemplo, eso brota muy adentro de ti. Entonces, yo creo que ese tipo de oraciones en todo sentido, el momento y el tiempo, el lugar de dirigirse a Él, si le sale de muy dentro, yo creo que es válido, ¿no? Bueno, eso se refiere cuando dicen todo tiempo. Entiendo que no es que estemos todo el día orando, ¿no? Porque es imposible. Cuando se dice en todo tiempo se refiere en toda situación, ¿no? Cuando surge el momento, cuando lo que sea, ¿no? Si vemos lo que nos guía todas las personas que han orado en la Biblia, incluso Jesús siempre apartaba el lugar o se subía al monte a orar. No estaba, no sabemos el contexto, pero no estaba cada rato en oración así. Bueno, a ver, cuando él, depende, ¿no? Él dedicaba, por eso digo, nosotros debemos de apartar un tiempo para orar al día, Daniel, por ejemplo, como Daniel, por ejemplo, 3 veces al día. Eso es. Pero el Señor Jesús evidentemente se tiró toda la noche orando. Sí. Pero aparte del tiempo, por eso digo. Él apartó un tiempo, pero él también en su cotidiano estaban en comunicación con el Padre constantemente. O sea, y nosotros nos pasa lo mismo. Apartamos un tiempo para orar, pero luego estamos en comunicación con el Padre. Sí. Tenemos que acabar, sí. Sabemos que el Señor Jesucristo tiene una vida de oración, claro, y en palabras. Porque, ¿qué pasa? La oración nos cambia a nosotros. Mientras que tú empiezas tu vida de oración, tú estás con la palabra, te va cambiando toda tu motivación. Cuando viene una hiper por provisión, vemos al apóstol Pablo que pedía por su provisión espiritual, la de él, la de sus hermanos, le decía al Padre que crezcamos en comprensión espiritual, conocimiento de tu verdad, que crezcamos en la gracia. Y también cuando pedimos también para nuestra parte física, tenemos que siempre enfocarnos para la gloria de Dios. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, ¿verdad? Vamos, nadie quiere estar con una enfermedad, pero esa enfermedad que yo tengo glorifica a mi Padre. Yo tengo que pedirle a Dios como decía el Señor Jesucristo: Padre, pasa de mí esta copa, Padre, quítame esta enfermedad. Pero si es para tu gloria y para tu honra, porque la oración no se trata de nosotros, y nos quedamos en el camino de la oración, cada día más, yo menguo, yo empiezo a menguar, así yo no veo, porque la palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás es la añadidura. Entonces yo me tengo que enfocar en las cosas del Padre, orar por nuestros pastores, orar por su ministerio, orar para que Dios lo haga perfecto, completo y firme para su obra, orar para que Dios quiere toda la sinagoga de Satanás, que hay muchísimas sinagogas de Satanás, con doctrina de demonios, con falsos pastores. O sea, la oración cambia nuestro corazón, cambia nuestras motivaciones, cambia nuestras impresiones. Y lo dice la palabra del apóstol Pablo, siempre se dedicaba a él, era siempre hacia los demás, hacia la iglesia, hacia los misioneros. Y el rey David, en todos los salmos, sí es verdad que oraba, pero oraba era por su pecado, por lo que él había hecho, y se pedía perdón a Dios. O sea, nuestra motivación es enfocarnos en la gloria de Dios y no en nuestra gloria. Amén. Bueno, vamos a terminar. Lo siento, si alguien más quiere hablar, lo podemos hablar ahora, porque se nos ha ido más de 10 minutos, ¿vale? Y está hoy, como hacemos varias cosas, está todo muy justo, ¿vale? Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este tiempo.
también ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos cada día y también hoy. Y te pedimos por este tiempo de comunión y también luego el tiempo en la palabra. Que todo sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.